Llegué a casa tarde, después de las 9 de la noche, y descubrí que mi querida esposa no estaba en casa. No dejó un mensaje y no había nada para que comiera. No era la primera vez que hacía esto, y me di cuenta de que no sería la última. Estaba enojado. Bueno, no, ya no. Había sabido durante mucho tiempo que algo estaba sucediendo. Probablemente estaba enojado o debería haber estado enojado al menos al principio, pero ¿cuál es ese viejo dicho? ¿Aprendemos a adaptarnos o aprendemos sobre la marcha? Verás, eso es lo que pasó. Mi nombre es Chaser Oistar, tengo 26 años, mido 185 centímetros y peso alrededor de 90 kilogramos. A los 18, después de graduarme de la escuela secundaria, fui a trabajar. Comencé como carpintero, sí, solo martillando clavos, pero le cogí el truco, hice algunos amigos, establecí algunas conexiones y avancé. Hace aproximadamente 1 año y medio me volví independiente. Tenía poco, muy poco dinero, pero aún así comencé a vivir por mi cuenta. Hay muchas personas, bueno, no muchas, pero suficientes, que compraron propiedades y están buscando a alguien que construya algo para ellos. Ciertamente no soy Frank Lloyd Wright, pero puedo construir un vestíbulo separado, una casa de 2 pisos o una granja también como cualquier otra persona. Me va bien, realmente bien, y tengo amigos y subcontratistas que también están tratando de salir adelante por su cuenta. Funciona para mí. Está bien, ya sabes sobre mí. Porque llego tarde cada noche. Es junio. Sobre mi esposa, ahora el clima es bueno y si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré? Ahora sobre mi esposa, una alegre morena con ojos marrones, una belleza bien construida que pensó que me conocía a mí y a mi horario. Desafortunadamente, pensó que sabía mucho más. Aquí está lo que pasó. Susan, mi esposa, es 2 años más joven que yo. Nos conocimos y comenzamos a salir en la escuela secundaria. Me enamoré y pensé que ella también se enamoraba de mí. ¿Quién sabe? Quizás sí. Se graduó de la escuela secundaria y nos casamos. Susan proviene de una familia problemática. Ella y su hermano menor fueron criados por una madre soltera que trabajaba en 2 trabajos de medio tiempo para sustentarlos. Así que, después de graduarse, Susan tuvo muy pocas oportunidades. Nos casamos y durante el primer año continué martillando clavos mientras Susan trabajaba, como habrás adivinado, en el centro comercial. Nos estaba yendo bien, aún no teníamos hijos y no estábamos planeando tener ninguno hasta que ahorráramos un poco para una casa. Luego, Susan tuvo algunas ideas. Dijo que quería superarse y asistir a la universidad. La apoyé completamente y la inscribimos en una universidad local cercana. A Susan le gustó, decidió que quería continuar su educación y estudiar durante 4 años. No siendo muy buena en matemáticas, pero siendo una ávida lectora, eligió algo en psicología. Dijo que con un título en psicología podría conseguir un trabajo en el gobierno local o en una escuela, ayudando a las personas, preferiblemente a los niños. La apoyé. Pagué su matrícula, libros y otros suministros necesarios para la universidad. Susan realmente hizo su mejor esfuerzo. Redujo sus horas en el centro comercial y eventualmente renunció para aprovechar al máximo su tiempo para las clases y el estudio. Funcionó. Típicamente, la universidad toma 4 años, pero Susan terminó en 3 y a 2. Todo parecía bien, de hecho, genial. Al menos, me parecía bien. En algún momento, sin embargo, Susan comenzó a tener otras ideas. A alguien le sorprende. Desde que todo esto salió a la luz, a alguien le sorprende. Recuerdo haber leído sobre ello. Leí sobre ello en línea y en varios libros. Casualidad que obtuve algunos materiales adicionales de la biblioteca pública y de la librería local. Claro, puede que no haya terminado la universidad, pero eso no me convierte en un tonto. Durante el último año de los estudios de Susan, comencé a captar señales subconscientes, las cosas habituales que cualquiera que haya estado allí sabe a qué me refiero: ojos en blanco, declaraciones obvias, respuestas evasivas a preguntas legítimas, comentarios despectivos, condescendencia y lo que yo llamaría un comportamiento hipócrita. ¿A quién estaba tratando de engañar Susan? Gradualmente, ella llegó a creer que gracias a unos pocos cursos universitarios y trabajos de investigación se había vuelto más inteligente y había superado a la persona que una vez amó, pero que aún la mantenía. La observé, al principio lo ignoré, pero a medida que empeoraba, me enojé. Pero rápidamente me di cuenta de que mi enojo era fútil, simplemente lo estaba absorbiendo de todos modos. Luego, mi enojo se convirtió en tristeza. Claro, la amaba, pero era joven. Si ella había comenzado a sentirse atrapada en el apartamento y quería irse, me habría puesto triste, pero lo habría manejado. Eso es todo lo que ha pasado hasta ahora. Solo he estado divagando. Intentaré lo mejor que pueda para decirte cómo todo finalmente comenzó a desmoronarse. Fue bastante recientemente, quizás hace 1 año, en una noche de martes. Llegué a casa tarde y Susan me estaba esperando allí. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina en nuestra primera casa alquilada, donde había estado renovando los pisos como parte de un proyecto de construcción conjunto. Entré por la puerta y la vi. Ella comenzó: Chase,
sé que estás cansado, pero necesitamos hablar. Sabía que esto venía, incluso sabía quién era mi archienemigo. Saqué una silla, nuestro mobiliario era todo de segunda mano. ¿Está bien, cariño? ¿Qué pasa? Chase, sé que estamos casados y sé que hice promesas, pero no soy feliz. Quiero comenzar a salir con otras personas, otros hombres. Eso fue audaz. Me sorprendió. Esperaba que pidiera el divorcio, pero solo estaba dando rodeos diciendo que quería salir. Pensaba que era un tonto, algún tipo de pusilánime. Me senté allí un rato. Estaba cansado, realmente exhausto, y estaba a punto de hacer algo similar a lo que ella tenía en mente. Si hacíamos eso, ella lloraría y yo simplemente me enojaría más. No tenía sentido. Necesitaba responder, pero primero tenía que calmarme. Durante unos 5 minutos solo me senté allí, golpeando mis dedos en la mesa y mirándola. Esto tuvo dos efectos, me ayudó a mantener la compostura y la asustó. Esperé y, efectivamente, ella se quebró y dijo, oh, no me refiero a sexo ni nada por el estilo. Solo quiero irme. Verás, he conocido a personas que comparten mis intereses. Algunos de ellos se reúnen y tienen, bueno, discusiones grupales, actividades intelectuales. Actividades intelectuales, discusiones grupales, qué tontería. No había discusiones grupales ni grupos de personas, era una persona, el instructor de psicología. No un profesor, un instructor de una universidad local. Lo conocía, lo había visto 1 o 2 veces. Era un buen tipo, se llamaba Ryan Fletcher. Se consideraba un mujeriego y supongo que lo era. Medía aproximadamente mi altura, pero era atlético, corría, pertenecía a un club deportivo y usaba ropa a medida. Conducía un auto deportivo, si se puede llamar auto deportivo al último modelo de Mustang. Bebía vino y cócteles, y yo no. No había tomado una bebida desde la escuela secundaria, ni siquiera cerveza. Vamos, Susan no fue mi primera novia, hubo otras a las que pensé que amaba también, especialmente una, pero pensé que Susan y yo teníamos algo especial. Pensé que estábamos avanzando hacia tener una gran casa y nuestros propios hijos. Me habría gustado tener una niña que se pareciera a Susan y tal vez un par de chicos que se parecieran a mí. Pensé que eso era lo que todos querían. Pensé que eso era lo que quería Susan. Supongo que sí. Así que, impaciente y quizás un poco cautelosa, me miró con más intensidad. No quiero dejarte, Chase. Te amo, de verdad lo hago. Soy seria, todavía te amo. Solo quiero pasar más tiempo al aire libre, hacer otras cosas, diversificarme, ser más cosmopolita. Escuché. Maldita sea, esa palabra, cosmopolita, era un término que había oído usar a Fletcher. Finalmente, respondí, ¿quieres el divorcio? Es eso. Así fue exactamente. Lo dejé caer sobre la mesa. Así fue exactamente. Pensé que ella lo aprovecharía o lo dejaría ahí tirado y lo olfatearía. Decidió dejarlo ahí. Se recostó en su silla. Sí. La atrapó ahí. La vi ponerse nerviosa, se puso pálida y luego sonrojada. No, no quiero dejar de estar casada. Solo, no maldigo, mis papás me criaron bien. Respondí, solo quieres tener intimidad con Ryan Fletcher, ¿no es eso? Esta vez se sonrojó hasta la raíz del cabello. No, no, soy fiel a ti. Me mantendré fiel. Solo quiero estar más rodeada de gente, conocer gente nueva. Dudó, se dio cuenta de que sabía más de lo que pensaba. ¿Por qué mencionaste a Fletcher? Pensé, ¿Fletcher? Apuesto a que era Ryan. O Ryan, cariño, cuando estaban solos. Yo bostecé y me estiré. Escucha, estoy cansado. Me voy a la cama. Tú decides lo que realmente quieres y me lo dices mañana por la noche. Agregué, ¿por qué no llamas a tu amante Ryan si necesitas consejo? Luego continué, y nada de intimidad esta noche. Probablemente ya estés satisfecha. Me levanté y subí las escaleras para ir a la cama. Supuse que ella me siguió después. No recuerdo haberme quedado dormido de inmediato, bueno, no inmediatamente. Pensé en las cosas un poco. A la mañana siguiente, me levanté a mi hora habitual y ella ya estaba en la cocina. Había hecho café. Rara vez desayunaba, la mayoría de las veces me pasaba por Dunkin' Donuts, compraba un bollo en el camino y tomaba una taza de algo más. Susan nunca había interrumpido mi rutina antes, así que no esperaba nada diferente esa mañana. Siempre me hacía el almuerzo, lo cual era agradable, pero nada más. Esa mañana estaba tanto en lo correcto como en lo incorrecto. Bajé y ella estaba despierta, esperándome. Escucha, cariño, me equivoqué sobre lo que dije anoche. Quiero retractarme, hagamos como si no hubiera dicho nada. Estoy feliz contigo, nada más importa para mí. Ella dio un paso adelante. Creo que esperaba un beso o un abrazo, lo cual era poco probable. Le di lo que esperaba que fuera una sonrisa casual. No importa, estarás en casa esta noche.
Se puso muy seria, pretendiendo ser sincera. Por supuesto que estaré en casa. Mientras salía por la puerta trasera, reiteré lo que había dicho la noche anterior. Está bien, discute todo con Ryan y dime lo que has decidido esta noche. Y me dirigí por el camino hacia mi camión. Al salir, escuché que ella decía detrás de la puerta, Chase, no estoy viendo a nadie y, ciertamente, no a Ryan. Simplemente me di la vuelta y saludé mientras subía a mi camión. ¿A quién estaba tratando de engañar? En el camino al trabajo, empecé a pensar. Comencé a pensar. En retrospectiva, me di cuenta de que no es una buena idea hacer eso antes de ir al trabajo, ya que gran parte del trabajo depende de la precisión y la seguridad. Pensamientos profundos pueden interferir. Sin embargo, fue un viaje fresco de 40 minutos y pensé que podría pensar un poco y luego, una vez que llegara al trabajo, resolver todo. No soy ingeniero, pero puedo pensar analíticamente. Reduje mis pensamientos a 4, tal vez 5 temas. Primero, tenía mi orgullo. Siempre pensé que era suficiente para Susan. Junto a eso, creía en su madurez y autoconciencia. Si no era suficiente, y no hablo de intimidad, quiero decir, maldita sea, solo tengo 26 años y no hay problemas en ese aspecto, entonces era algo más. Vaya, Susan podría necesitar ayuda en ese departamento. Pero esa es otra historia. Por supuesto, tenía que ser ese místico de la universidad. Tipos como Fletcher eran sofisticados y yo solo era un simple carpintero. Me recordó a la antigua película de Matt Damon, Good Will Hunting. Había una escena en la que Matt le ganaba totalmente a un chico de la universidad en un bar, pero en esa película, Minnie Driver veía a través de la pretensión. En mi caso, Susan era demasiado inmadura y deslumbrada para ver la diferencia entre el brillo que era Fletcher y lo que era real en mí. Probablemente me enojaba que ella no pudiera verlo, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Peor aún, si no podía verlo ahora, nunca lo haría. Eso dolía. Amaba a Susan, pero entendía que, no importaba cómo resultaran las cosas, si no era ahora, algún día ella me dejaría por alguien más. Ahora, en segundo lugar, ella dijo, y obviamente lo que estaba haciendo emocionalmente, sino físicamente, me hacía sentir increíblemente triste. Era desagradable admitirlo, pero anoche, acostado en la cama solo, y esta mañana, era como ver a alguien desvanecerse lentamente, disolviéndose en la distancia. Se volvían más y más pequeños hasta que ya no eran visibles. Creo que es similar a la muerte. Ella se estaba alejando. Lo que Susan y yo teníamos estaba muriendo. Lo vi y me hizo sentir terrible. En tercer lugar, creo que había algo de ansiedad sobre lo que pensarían los demás. Consideré este pensamiento sobre quién podría importarle y rápidamente lo desestimé. Me gustaba su mamá y su hermano menor, pero eso sería su pérdida, no la mía. Mis padres y hermanos estarían preocupados, pero una vez que supieran lo que estaba pasando, se calmarían. Eso dejaba a mis colegas y amigos. ¿A quién le importaban si llegaba a un divorcio? Y probablemente lo haría. No tomarían partido, e incluso si lo hicieran, no importaría. Luego estaba el aspecto financiero. Teníamos un poco de dinero y no teníamos hijos, pero en caso de un divorcio, mi nuevo negocio podría requerirme pagar una pensión alimenticia de alguna forma, al menos hasta que Susan se recuperara. No me gustaba cómo sonaba eso, pero pensé que había formas de evitarlo si encontraba el abogado adecuado. Y finalmente, ¿qué pasaba con mi bienestar personal? Quiero decir, ciertamente estaría devastado. Al diablo, ya estaba devastado y también estaría solo, al menos por un tiempo. Aunque, por otro lado, tal vez no. Me casé con Susan porque la amaba, pero había tenido otras novias. Hubo una, Ginger Malister, a quien le propuse matrimonio, pero Ginger era mi segunda opción. Incluso mejor, durante mi matrimonio, Ginger se casó y se divorció. No solo pensaba que lo sabía, sabía que se casó porque yo lo hice. Se metió en la cama con otro chico sin dudarlo. Me preguntaba si alguna vez pensó en mí cuando estaba en la cama con su esposo. Apostaría que sí. Sé que yo pensaba en ella. Ginger era enfermera en el hospital local, tenía un trabajo y sentía cosas cálidas por mí. Sabía que no estaba viendo a nadie y que estaba disponible. Tenía una buena alternativa y quizás una mejor opción. A veces así es como va. Así que fui a trabajar, tuve un día exitoso y regresé a casa. Cuando llegué a casa, Susan estaba allí. Había preparado una buena cena y comimos. Después de la cena, saqué el tema. Bueno, Susan, ¿qué has decidido? Ella extendió la mano y tomó la mía. Te amo, Chase. Lamento lo que dije, fue estúpido. Probablemente no pensé. Luego dije, estas discusiones grupales y reuniones con otros hombres no están en discusión. Oh, Chase, comenzó. Nunca quise decir algo como salir. Me refería a interactuar con otros hombres en discusiones grupales. No creía ni una palabra de eso. Ella y Fletcher estaban tramando algo. Pero no quería causar problemas, de todos modos, ellos seguirían adelante. Dije, escucha, Susan,
Tienes un título en psicología. Tan pronto como encuentres un trabajo, lo estarás utilizando para ayudar a las personas. No quiero interponerme en tu camino. Si las discusiones grupales o lo que sea que se llamen, seminarios grupales, te ayudarán a estar mejor preparada y posiblemente encontrar un trabajo, entonces deberías hacerlo. ¿Lo crees?, preguntó ella. Leí lo que esperaba que fuera una sonrisa aprobadora pero reflexiva. ¿Sí crees que es una buena idea? Ella cerró la distancia entre nosotros y se subió a mi regazo. No creo que necesite hacer algo así, pero gracias por bendecirme. Te amo tanto, cariño, y con eso me besó profundamente. Honestamente, pensé que le había dado carta blanca. Ahora apostaría que podría ir y saltar a la cama con Fletcher, siempre y cuando yo no me enterara. Suspiré. Escucha, cariño, estoy muy cansado y un camión lleno de suministros llegará temprano en la mañana. ¿Te importaría si dejamos todo para otra noche? Susan envolvió sus brazos alrededor de mi cuello y me besó suavemente en los labios. No, cariño, podemos esperar. Y entonces me di cuenta de que, a partir de ese momento, solo necesitaba encontrar una manera de atraparla. Me levanté, la besé de nuevo y susurré, «Está bien, querida, yo también te amo». Con eso, me fui a la cama. Los siguientes días, durante el fin de semana, la vida continuó más o menos igual. Llegué a casa después del atardecer, fui directo a la cama, me desperté al amanecer y trabajé incansablemente. Todo este tiempo, estos asuntos me pesaban. Primero, Susan aún no había encontrado trabajo. Estaba seguro de que ella y Fletcher estaban teniendo relaciones mientras yo estaba en el trabajo. Igualmente inquietante era el pensamiento de que lo que alguna vez creí que teníamos se había ido. Pensé que tarde o temprano tendría que controlarme y hacer algo. Eventualmente, decidí tomar una decisión. Tomé una decisión difícil y firme. Estaba seguro de que se estaban encontrando en algún lugar, solo no sabía exactamente dónde. Si estaban usando mi casa, decidí que le rompería el cráneo a Fletcher. Si estaban usando su apartamento, un motel o alguna oficina en la universidad, no me preocuparía tanto. En la misma línea, me di cuenta de que no se trataba de Fletcher, sino de Susan. Por supuesto que era Fletcher, pero si no era él, tarde o temprano habría sido alguien más. Oh, Fletcher era un idiota, un sinvergüenza, un chico de fraternidad que consiguió fácilmente un trabajo en una pequeña universidad de poco renombre, pero él no era el problema. Necesitaba aclarar algunas cosas primero. Llamé a un abogado y concerté una reunión y un plan de acción. Luego busqué la dirección de Fletcher en el directorio local. También revisé sus credenciales, un máster en psicología. Al final, no era tan impresionante, ¿verdad? El coche de Susan, su pequeño Nissan, tenía GPS. Decidí usarlo para rastrear sus movimientos. Podía vigilarla sin interrumpir mi trabajo. Susan también tenía un teléfono móvil, podía conectarme a él y leer todos sus mensajes. Todo lo que necesitaba hacer a continuación era recopilar algunos datos y esperar el momento adecuado. Cuando contraté al abogado, me explicó que si podíamos persuadir a Susan para que firmara los papeles del divorcio, probablemente tendría que pagarle algo, pero podría mantenerla fuera de mi negocio. De lo contrario, dijo, podría simplemente declararme en bancarrota y empezar de nuevo después del divorcio. Sé que es una simplificación, pero me sonaba bien. Al diablo, escuché sobre un tipo que reinició 4 veces. Podría hacerlo una vez, y la única persona que despediría sería a mí mismo. Bueno, no del todo, algunos tipos podrían salir lastimados también. Rastrear las acciones de Susan fue más fácil de lo que pensé. Ella salía de la casa todos los días alrededor de las 11 de la mañana y ya fuera dirigiéndose al colegio local, en el área de Maple Crest. Ese era el apartamento de Ryan Fletcher. Vivía en el tercer piso de un edificio de apartamentos que formaba parte de un complejo construido en los años 70. Estos lugares solían ser bonitos, pero habían cambiado significativamente desde entonces. Me preguntaba si Susan entendía con qué y con quién se estaba involucrando. Dadas sus credenciales y lo que aprendí sobre los salarios en la universidad, este Fletcher probablemente estaba en el nivel más bajo, probablemente ganaba alrededor de la mitad de lo que yo hacía. Peor para Susan si no tenía cuidado. Por supuesto, ese era un pensamiento tonto. Para ese momento, yo ya estaba en ascenso, mientras que Ryan Fletcher probablemente estaba cerca de su punto máximo. De todos modos, miré alrededor y la elección de carrera de Susan no era tanto mala como inútil. Los psicólogos con el nivel de formación de Susan eran 1 centavo la docena, y Fletcher estaba solo un paso por encima de ella. En cierto modo, esto me hacía sentir aún peor. Susan no era estúpida, tenía que entender que las perspectivas de Fletcher no eran tan brillantes. ¿Estaba realmente enamorada de este tipo? Y si era así, estaba tan profundamente enamorada que estaba dispuesta a renunciar a la vida cómoda que podía proporcionarle por una vida que, en el mejor de los casos, sería una noble pobreza. ¿Realmente era tan mala? No, no lo pensaba. Creo que Susan estaba enamorada de un concepto, una idea. En lugar de pasar los inviernos en las Bahamas, que, por supuesto,
Era una exageración, o quizás disfrutar de viajes a grandes ciudades para ir de compras, al teatro y a conciertos, o simplemente gastar felizmente todo el dinero que ganaría. Preferiría tomar café o vasos de vino barato sentada y hablando sobre lo talentosos e inteligentes que eran todos. Bueno, la elección era suya. Para mi vigilancia electrónica, obtuve una cosa útil. No parecía que estuvieran usando nuestra casa como nido de amor, pero había una cosa desagradable, realmente desagradable, que me causó mucho dolor, sus mensajes de texto. No soy ni nunca he sido lo que llamaría un tipo demasiado sensible o de piel fina. Crecer con 2 hermanos mayores me quitó eso. Pero sus mensajes eran dolorosos, realmente herían. Leí que las palabras dichas por un amante infiel rara vez son veraces. Eso podría ser cierto o no, pero no importaba. Las palabras que le decía a Fletcher eran hirientes, causaban mucho dolor. Eran como un cuchillo en mi corazón, una herida profunda a través de la cual lo que quedaba de mi amor simplemente se drenó. Así que esto nos lleva de vuelta a la noche en que todo comenzó. Era hora de accionar. Como dije, había discutido todo con mi abogado. No intentaba herir a nadie. Si Susan necesitaba un tipo con chaqueta de cuero, podía tenerlo. Yo seguiría adelante, estaría bien. Así que, antes de irme a la cama, dejé una nota en la mesa. Quería terminarlo por la mañana antes de salir para trabajar. No fue así en absoluto. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché el sonido de un auto y luego vi las luces mientras Susan entraba en la entrada. Miré por la ventana, era Susan y no estaba sola. Me puse un short sobre mis boxers y bajé las escaleras justo a tiempo para ver a Susan y Ryan Fletcher entrar por la puerta principal. Oh, vaya, pensé, ¿qué es esto? Susan me vio y me estremecí levemente. También noté a Fletcher apretándole la mano, ya fuera un suave reproche o una señal de apoyo. Supuse que Susan me miró desde abajo. Yo aún estaba en las escaleras. Chase, me alegra que sigas despierto. Asentí. Veo que trajiste un invitado. Para ese momento, Susan ya estaba sosteniendo la mano del chico. ¿Cómo quieres que esto suceda? Sí, Ryan, y me gustaría hablar contigo. Oh Dios mío, pensé, las cosas han vuelto a su lugar. Sonreí con desprecio. ¿Ganamos la lotería o algo así? Susan trató de poner su cara más sincera y bien ensayada. Chase, por favor, baja. Necesitamos hablar. Sin decir una palabra, bajé lentamente las escaleras. Sea lo que fuera esto, y sabía bastante bien que no iba a facilitarlo más de lo necesario. Llegué al grano. Está bien, ¿qué está pasando? Susan respondió, podemos ir a la cocina. Claro, ¿por qué no? A medida que entramos, miré a Ryan Fletcher de arriba abajo. Tenía la apariencia de alguien que esperaba problemas. Mentalmente me reí, él era verdaderamente ignorante. Fuimos a la cocina y todos nos sentamos en la mesa. Era su espectáculo, así que esperé. Después de aproximadamente un minuto, Susan comenzó, Chase, estoy un poco, dejándote. Bueno, pensé, ¿cómo puedes, un poco, dejar a alguien? Hice todo lo posible por mantener mi rostro lo más impasible posible. A juzgar por sus expresiones, creo que lo logré. Respondí, ¿cómo quieres que esto suceda? Fletcher abrió la boca. Susan y yo hemos estado pensando. Lo interrumpí, esto es entre Susan y yo, ahora mismo. Cuando terminemos, ustedes dos pueden empacar las cosas. Incluso ayudaré. Miré a Susan. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ella lucía sorprendida y herida cuando dijo, no tenías que decir eso a Ryan. Él solo está aquí para ayudar. Podría haber dicho mucho en ese momento, pero recordé la película, El Padrino, nunca dejes que nadie sepa lo que estás pensando. Tan calmadamente y de la manera más equitativa posible, dijiste que me dejas. Entiendo que él está aquí para ayudar. También lo entiendo. Puede ayudarte a empacar tus cosas cuando terminemos. Así que, de nuevo, mi pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Susan estaba al borde de romperse, y recordé mis conversaciones con el abogado. Él dijo que cuando la realidad golpea, Susan podría desmoronarse y yo podría tener que empujarla. El orgullo funciona en ambas direcciones, había dicho. Susan dijo, realmente no quiero un divorcio. Me gustaría poder. La interrumpí. Era hora de actuar. Estoy de acuerdo, dije. Ella estaba en shock. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, respondí. Quiero un divorcio. Ya me he reunido con un abogado. Él ha preparado todos los documentos. Venderemos la casa, no tenemos capital, así que probablemente perderemos dinero, pero estoy dispuesto a cubrir cualquier pérdida. En cuanto a las cosas, la mayoría son usadas o viejas. Yo tengo algunas cosas y tú también. Podemos elegir las pocas cosas que necesitamos y vender o donar el resto. En cuanto al dinero, si estás de acuerdo en dejarme ir, dividiré lo que hemos ahorrado 60 a 40 y tú te llevarás el 60. Susan estaba atónita y sin palabras. Luego, Fletcher intervino, Susan te ama,
no quiere un divorcio, solo quiere poder verme y tal vez hacer algunos viajes. Lo ignoré, pero respondí a su comentario a través de Susan. Quiero un divorcio. Y luego mentí. He encontrado a alguien más. Quiero seguir adelante. Ella lucía sorprendida, absolutamente atónita. ¿Has encontrado a alguien más? Mantengo mi historia. Cuando me enteré de ti también, me di cuenta de que todo había terminado entre nosotros y seguí adelante. Ahora, Susan, me dejarás ir, por favor. Todo es por Ginger Mallister, ¿verdad? Susan replicó, estabas en mi mano. Como dice el viejo refrán, el orgullo precede a la caída. Susan se enojó. La había frenado. Le di un golpe contundente. Sí, ella estaba a la defensiva de nuevo. Mi respuesta, preferiría no decirlo. Con un tono como el de una cobra, Susan siseó, está bien, Chase, lo tienes. Haz que tu abogado envíe sus documentos y los firmaré. Te libero. Me levanté. Lo llamaré a primera hora de la mañana. Me aseguraré personalmente de que lo recibas mañana. Supongo que estarás en casa de Ryan. Susan, enderezando los hombros, con los ojos brillando y desafiantes, respondió, sí, estaré en casa de Ryan. Dije con despreocupación, está bien entonces. Miré a Fletcher. Empezamos a empacar. Él lucía como si lo hubieran golpeado con un rayo. En ese momento me di cuenta de que Susan había cometido un error. Él dijo, bueno, creo que... Dije, bueno, empecemos, y miré a Susan. Tú reúne tus artículos de tocador. Ryan y yo nos encargaremos del resto de tus cosas. Después de eso, todo fue bastante rápido. Susan empacó sus perfumes y jabones en una bolsa de viaje. Ryan y yo llevamos toda su ropa al coche. Era un ajuste apretado, pero logramos hacerlo todo en menos de una hora. Los acompañé hasta su coche, completamente cargado con sus cosas. Ella se sentó en el asiento del pasajero. Yo sostuve la puerta del lado del conductor abierta mientras Susan entraba. Ella bajó la ventana. Chase, lo siento, sabes que realmente te amo. Honestamente admití, lo sé. Observé cómo mi esposa y su novio se alejaban en la noche. Subí las escaleras, revisé el armario vacío de Susan y miré alrededor de la habitación. Todo seguía igual, pero a la vez, todo había cambiado. Miré el reloj, eran 10 minutos pasados de medianoche. Saqué mi teléfono y llamé a Jack Slattery, uno de mis trabajadores. Jack, no iré mañana. Sí, Susan y yo acordamos el divorcio, así que me encargaré de eso mañana. Puedes encargarte de todo por mí. Se disculpó, pero también prometió que se encargaría de todo. Sabía que lo haría. ¿Era el final? Bueno, sí y no. Déjame explicar lo que pasó después. Primero, lloré durante la mayor parte de esa primera noche. Me debí a mí mismo y a Susan el llorar hasta desahogarme, por así decirlo. Después de todo, realmente la amaba y sabía que, a pesar de las circunstancias, ella también me amaba, pero simplemente no tenía la fuerza de carácter para mantenerlo unido. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogado, o al menos con su secretaria. Recogí los documentos y fui al apartamento de Fletcher. Susan abrió la puerta, Ryan aún estaba dormido. Supuse que había pasado por mucho. Podía ver que ella también había estado llorando. Ni siquiera leyó los documentos, simplemente firmó en todos los lugares que la secretaria del abogado había indicado. En 15 minutos, salí esencialmente como un hombre libre. ¿Qué pasó después? Mucho. Hice tasar la casa y descubrí que valía incluso menos de lo que pensaba. En lugar de ponerla a la venta, me reuní con mis padres, obtuve un préstamo sin interés de ellos, y después de que mis hermanos estuvieron de acuerdo, por supuesto, no queríamos disputas familiares, compré la mitad de Susan. Acordé apoyar a Susan y pagar su teléfono durante 6 meses. Pensé que era tiempo suficiente para darle una oportunidad de estabilizarse. Ella no había leído ningún documento y no sabía nada de esto, así que yo salí ileso. Me lancé al trabajo. Trabajé tan duro como pude y, antes de mucho, mis resultados eran mejores que nunca. Luego había otro asunto que necesitaba atender, mi vida personal. Fui a visitar a Ginger. Susan era una belleza impresionante, con cabello castaño, grandes ojos marrones, una gran figura. No era excelente en la cama, pero era un festín para los ojos. Ginger era diferente. Ginger era bastante baja, como Susan, con cabello rojo, pecas y ojos verdes, pero ahí terminaban las similitudes. Ginger era plana como una tabla, delgada con piernas como palillos. Peor aún, mientras que Susan, a pesar de toda su naturaleza coqueta, resultó ser bastante sumisa y fácil de llevar, Ginger era todo lo contrario. Recordé su temperamento ardiente, estallidos de ira descarada y tendencia hacia la violencia inesperada. Una cosa que recordaba vívidamente cuando Ginger estaba conmigo era que tenía ataques de celos que rozaban la rabia. Sí, y nunca tendría que preocuparme por ella jugando el juego de Fletcher. Quería volver a eso.
La respuesta era sí. Rápidamente me di cuenta de que Susan era al menos aburrida. Ginger era un volcán ardiente, siempre al borde de la erupción, especialmente cuando estábamos juntos y, sobre todo, cuando se trataba de mí. De hecho, tan pronto como se dio cuenta de que yo había elegido a Susan, casi la atacó. Quiero ver a Ginger. Dios, qué nombre tan apropiado para una chica con su apariencia. La llamé primero, no estaba entusiasmada con conocerme, pero finalmente aceptó. Arreglamos para cenar juntos. La llevé al mejor restaurante. Tomé sus manos y había olvidado lo impresionante que podía lucir. Su cabello estaba trenzado en una larga trenza, sus grandes ojos verdes adornados con largas pestañas de un suave color marrón, y pequeñas manos delicadas con las uñas cubiertas de esmalte transparente. Su atuendo era simplemente espectacular. Llevaba una blusa de seda verde limón con botones de algún material fino que hacía que sus pequeños mangos parecieran fluir. Quiero decir, se movían como olas acariciando la orilla. Lo prometo, no llevaba sujetador y los 3 botones superiores estaban desabrochados. La falda que llevaba era del mismo tejido ligero y plisado y solo llegaba a media muslo. Mientras caminaba, ondeaba alrededor de sus piernas esbeltas. Esas piernas esbeltas estaban adornadas con calcetas hasta la rodilla y sus pies en baratos mocasines, simplemente encantadores. Su cara era en forma de corazón, con una boca en forma de lágrima, una nariz ligeramente levantada, pómulos altos y un toque de pecas que se extendían por su nariz y mejillas como una pequeña cordillera. Luego abrió la boca y me enamoré de nuevo. Oh, cómo pude haber olvidado los tonos melódicos de su canto. Su voz suave y delicada era como una mañana de primavera, el canto de un ave, la alegre melodía de una nochebuena. Ella fue bastante silenciosa hasta que entramos al restaurante y nos sentamos a la mesa. Entonces me dijo lo que dijo: te has cansado de esa belleza y has decidido venir a mí. De segundo lugar, la nochebuena se convirtió en un halcón. Fue increíble, me gustó. Respondí: así es, ¿qué te parece? Me golpeó justo donde más dolía, sabes que ya estaba casado, así que perdiste tu oportunidad. Recordé que era una católica devota, no había hecho ningún movimiento cuando salimos. Respondí: está bien, no me voy a apresurar. Aún no había terminado. Esta vez no hay vuelta atrás. Si entras, entra de lleno. Respondí: tomaré lo que pueda conseguir, incluso si queda en reserva. Entonces me golpeó y me dejó completamente fuera de combate. Mi primer matrimonio fue un fracaso, dijo. Esta vez quiero un cuento de hadas. Estaba listo. ¿Quieres comer primero o deberíamos ir a elegir un anillo? Ella se levantó riendo. Vamos, tonto. Nos casamos en otoño, una gran boda. Como mencioné, ella era católica, venía de una familia numerosa y tenía grandes esperanzas. Yo era metodista, así que no importaba. Ella era una hermosa novia. La pequeña callejera fue llevada al altar por un gigante pelirrojo que brillaba como el faro de Alejandría. Desde entonces, no he mirado atrás ni una vez. Cometí un error y no cometeré otro. Entonces, ¿qué pasó con Susan? Ryan la quería, la amaba, pero simplemente no la iba a casar. Pobre y tonta Susan, recurrió al truco más antiguo y estúpido del libro. Dejó de tomar sus pastillas, pensando que si se quedaba embarazada, él la casaría. Se quedó embarazada, pero él se fue a las montañas. Ginger y yo la vemos de vez en cuando. Aún no estamos embarazados, pero estamos trabajando en ello. Pobre Susan, tiene un título en psicología, pero no le sirve de nada. Le quedan unos 5 meses hasta que dé a luz y sí, está trabajando en el centro comercial. Le digo a todos que no fue mi culpa. Me siento un poco mal por ella, terminó igual que su mamá y yo. Parece que aquí todo es felices para siempre. Sí, de hecho, la vida continúa. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.